compañera Margarita Cedeño, miembro del comité político, es vicepresidenta de la República, compañero Simón Lizardo, coordinador general, compañera Cristina Lizardo, símbolo de la resiliencia de la mujer peledeísta, compañeros y compañeras, líderes, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando Juan Bosch decidió crear el Partido de la Liberación Dominicana, siempre lo definió como la necesidad de construir un partido de líderes. Y un líder es una especie de voz de los sin voces. Es el que es capaz de recoger el sentir de su entorno, de su sector, de su territorio y traducirlo en voz política. Y esos son ustedes los que están aquí, líderes, portavoces del sentimiento de su pueblo, de sus territorios, de sus sectores empresariales y sociales. Por eso esto es un encuentro de líderes y en mis cortas palabras trataré de hacer un análisis. Cuando fundamos el Partido de la Liberación Dominicana, lo fundó Juan Bosch porque yo llegué después. En ese momento, el referente, la credibilidad, el valor se concentraba en la figura de Juan Bosch, que era el que había construido un partido, había decidido salir de ese porque no representaba lo que debería hacerse para poder hacer buenos gobiernos, para poder marcar nuestra soberanía y nuestra autonomía en las decisiones, pero además había sido presidente de la República, que había ayudado a construir la constitución más democrática y avanzada de la República Dominicana. Ese era nuestro referente y alrededor de esa figura y de la figura de su credibilidad se formó el Partido de la Liberación Dominicana. Y los que son enemigos de las transformaciones del pueblo dominicano y de los avances adentro de este pueblo y fuera de este país, se dedicaban a decirnos: el PLD es un partido organizado. Pero ya Juan Bosch cumplió su historia. Ya usted tiene que pensar en buscar otro candidato o candidata, porque lo que buscaban era destruir la figura de Juan Bosch para destruir al Partido de la Liberación Dominicana. Hoy, después de que el PLD llegó al gobierno y gobernó 20 años con estabilidad política, económica, paz social, respeto a los derechos humanos, nosotros tenemos un referente en la historia de América Latina. En ningún país de América Latina ha habido crecimiento permanente durante una etapa tan larga de la historia republicana, ni siquiera con las dictaduras. Por eso hoy nuestros precedentes, nuestro reflejo, nuestra imagen no gira en torno a una figura o dos figuras o tres figuras, sino en torno a todo el legado del Partido de la Liberación Dominicana. Es la única organización política con profundas raíces en el pueblo, y vaya a cualquier campo o comunidad de este país y pregunte si hay comité de bases del actual del PRM o de otras fuerzas políticas. No, pero del PLD sí, que podrán decir: bueno, aquí no está funcionando bien, está débil, no se están reuniendo, están medio fuertes, pero hay presencia del Partido de la Liberación Dominicana.
Y por esa razón, porque somos un referente de estabilidad económica, política, de haber apostado a este país y de haber mantenido el crecimiento. Por eso, la corriente neoliberal internacional, junto con los sectores internos que nunca han apostado al progreso y a la transformación, porque el status quo es lo que le da razón de ser, como los ricos que no quieren que los pobres se terminen porque luego no tienen a quien darle limosna. Entonces, esa es la razón por la que esas fuerzas convergen alrededor de un único objetivo: destruir al Partido de la Liberación Dominicana. Y se han dedicado a magnificar lo que ellos llaman las sombras. Pero nosotros, líderes de nuestro pueblo, debemos dedicarnos a magnificar y a resaltar la grandeza de los 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes se han preguntado, ¿y cuál es la magia que tienen los gobiernos del PLD para lograr que, subiendo el petróleo mucho por encima de los $100 el barril, haya mantenido el control de los precios, el valor de la moneda y el crecimiento permanente? ¿Cuál es la magia para lograr que a nivel de política internacional a la República Dominicana se le reconozca un sitial importante en las decisiones globales o continentales? ¿Cuál es la magia para el Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno haber logrado que seamos respetados en nuestras decisiones de soberanía, de mantenernos apegados al acuerdo de Petrocaribe o a las relaciones internacionales con China? ¿Saben cuál es la magia? Que en el PLD hay formación política. Estamos aquí por convicciones, no por ego personales. ¿Cuál es la segunda base de esa magia? Que nosotros somos un gran equipo, que tomamos decisiones en equipo y le damos fuerza a nuestros presidentes, a los que ocupan las funciones para tomar decisiones, porque somos el Partido de la Liberación Dominicana. Y por eso es que quieren destruir al Partido de la Liberación Dominicana. Es su único objetivo, porque la corriente neoliberal mundial busca destruir sindicatos, organizaciones empresariales, partidos políticos, todo lo que sea organización, porque ellos están convencidos de que lo único que produce transformación en un pueblo son las decisiones políticas, y las decisiones políticas las toman los partidos políticos, no individuos aislados que al otro día con un tuit o las redes sociales lo destruyen. Entonces, esa es la gran preocupación. Ahora, cuando nosotros vemos lo que está pasando, de que así como cuando llegó el COVID, estábamos improvisando medicamentos, lo primero que apareciera, porque no se sabía nada. Así veo ayer en los periódicos que dice que se están buscando fórmulas para controlar la inflación, porque estamos improvisando en políticas económicas. No es que tengan Alzheimer, que se le olvidan las cosas. Es que los que tenían unas fórmulas para controlar los precios de los combustibles y ponerlos se les olvidó.
presidente de la República anda por los pueblos como la lotería. Se sacó el premio 200 millones, 300 millones, 400 millones. Y cuando va un año después no hay resultados. Entonces la gente ha dejado de jugar esos números. La gente siente que el referente del bienestar, del progreso, de la estabilidad, del respeto a los derechos es el Partido de la Liberación Dominicana. Y el pueblo piensa que el PLD debe prepararse cada día más para volver al poder. Eso lo escuchan ustedes como líderes que ponen el oído en el corazón del pueblo. Pero nosotros tenemos una debilidad. Si bien en las encuestas, aquí está claro, suena en cualquier encuesta de partidos, la gente le dice, aquí PRM, PLD, no hay las otras fuerzas, la que más queda no pasa de un 10% en ninguna encuesta. Entonces, la gente nos ve como un colectivo, como un partido, no nos ve como individuos, y eso es importante. Pero tenemos la debilidad de que a la hora de comparar con candidaturas, nosotros no estamos donde debemos porque no tenemos una candidatura. Y el PLD tiene que decidir esa candidatura en este año, lo más pronto posible. En luchas internas. El PLD tiene que respetar la democracia, y la democracia no solo son términos formales, no es solo ir a votar, es la participación, es el sentir de los pueblos. Y cuando ustedes ponen el oído en el corazón del pueblo sin hablar de nombres, la gente le dice Margarita, pónganla a ella. Pero la grandeza del PLD es que en el PLD hay una camada de líderes que también suenan en el pueblo dominicano, porque tienen condiciones también para llegar a la presidencia de la República. La grandeza del PLD es que es un nido de criaturas potables para llegar a la presidencia de la República. Esa es nuestra diferencia con otros agrupaciones políticas, porque partido es el que está organizado en todas partes. Las otras son organizaciones políticas que todavía tienen el reto, son agrupaciones políticas, como lo fue la Unión Cívica o otros en aquel entonces. Por eso el PRD fue grande en su momento, porque Juan Bosch lo organizó comité de base por comité en cada comunidad. Y por eso todavía, a pesar de todos los malos gobiernos, el PRD sigue siendo simbólico en muchos sectores, porque tiene raíces. La grandeza del PLD
es que tenemos muchos líderes con condiciones para llegar a la presidencia de la República. Pero el tiempo apremia. El tiempo apremia. Hay que escoger este año y lo más pronto posible la candidatura. Y yo estaría llamado por mi historia en este partido a quedarme imparcial para en cualquier situación intentar mediar. Eso es lo que la lógica diría. Pero en este momento es diferente. En este momento el que ama este partido tiene que apostar por lo bien hecho. El que ama este partido tiene que aportar por hacer las cosas bien hechas. El que ama este partido, a excepción del presidente y el secretario general, se pueden quedar por sus posiciones institucionalmente independientes. Pero todo el liderazgo debe apostar por lo que cree. Y si escucha el corazón del pueblo, se dará cuenta que el pueblo dominicano piensa que entre lo bueno y lo bueno, lo seguro es lo mejor, y lo seguro es Margarita Cedeño, la presidencia.